Buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse con este nuevo simposio del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano. En este escenario vamos a tener una actividad de 2 días, una mañana de hoy y la segunda mitad en el día de mañana. Es un simposio orientado a la prevención, focalizado puntualmente en el tema de los lípidos. Y agradecemos, por supuesto, a los laboratorios Sanofi y Pfizer por el apoyo a esta actividad. Ustedes saben que la prevención cardiovascular es un área de la cardiología sumamente importante, ha tenido grandes avances en los últimos años y hemos tenido también, por suerte, nuevas estrategias terapéuticas que han aparecido, entre ellos los anticuerpos monoclonales, que vamos a hablar bastante en el día de mañana. Pero hay cosas más básicas de todos los días y que también tenemos que aprender a utilizar mejor. Por eso vamos a hablar también de las estatinas, vamos a hablar también de cuestiones relacionadas con la hipertensión arterial y la diabetes. Así que en unos minutitos comenzamos con la actividad. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Vamos a arrancar con la actividad. El primer tema del cual queremos hablar y compartir con ustedes es sobre si el LDL, cuanto más bajo, mejor. Esta pregunta la venimos haciendo hace mucho tiempo. Hemos tenido miradas diferentes en las diferentes guías o documentos de posición de las diferentes sociedades científicas, pero vamos a revisar un poquito cómo estamos hoy y qué tenemos para contestar a esta pregunta. ¿El LDL, cuanto más bajo, es mejor? Yo expandería un poquito la pregunta. Y es verdad que vamos a tratar de contestar si cuanto más bajo, mejor. Pero también tenemos que preguntarnos si cuanto más bajo sigue siendo seguro. Y por supuesto que también, cuanto más bajo, independientemente de con qué lo bajo. Y finalmente vamos a tratar de responder si cuanto más bajo y cuanto más tiempo, mejor. Así que es un desafío la pregunta, pero me parece que podríamos expanderla a otras interrogantes. ¿Qué relación hay entre el LDL y la regresión de la placa aterosclerótica? Bueno, esto ya lo sabemos hace mucho tiempo. Quizás el estudio Reversal fue el estudio más importante, que evaluó justamente las estatinas y la regresión de placa, evaluada por el IBUS coronario. Y como ustedes pueden observar en la gráfica, a menor LDL, a mayor reducción de LDL, mayor cambio en el volumen de placa coronaria. Y algo interesante es que cuando se lograba el 50% de reducción del LDL, no solamente se detenía la progresión, sino que había regresión del volumen de placa aterosclerótica. Un reciente metaanálisis juntó toda la evidencia de los trabajos que habían utilizado estatinas en cuanto a la regresión de la aterosclerosis y nuevamente se ve una relación lineal. Cuanto más bajo el colesterol, más regresión de placa aterosclerótica. Nuestro grupo de trabajo evaluó también este interrogante con las drogas no estatínicas, es decir, si agrego una segunda droga a las estatinas, ¿sigo habiendo o logrando reducción de la placa, del volumen de la placa? Bueno, nuestro metaanálisis nos dio que sí, que tanto cuando usábamos ezetimibe como inhibidores del PCSK9, insisto, pacientes que estaban tomando estatinas, había regresión de placa y nuevamente había una relación lineal. Cuanto más bajo el LDL alcanzado, mayor regresión en el volumen de la placa coronaria. Ahora, ¿qué hay con respecto a los eventos? ¿Qué relación hay entre el LDL alcanzado y los eventos? Bueno, nuevamente, tenemos un montón de ensayos clínicos que se han desarrollado en los últimos años, y una forma de graficarlo es con este trabajo de Ferenc de hace unos años, en donde nuevamente fíjense que hay una relación lineal entre el LDL alcanzado y en este caso los eventos cardiovasculares que se generaban en estos trabajos. Todavía no tenemos una curva J, todavía no tenemos un punto de inflexión en el cual seguir bajando el nivel de LDL deja de tener un beneficio cardiovascular. Ahora bien, ¿de dónde salen los valores que usan las guías para establecer las metas? Y acá tenemos que irnos o bien a los valores de LDL alcanzado en los estudios o bien a los análisis de subgrupos de los estudios.
Vamos a ver algunos de ellos. Este es el TNT. ¿Se acuerdan ustedes? Dos dosis de atorvastatina de elevada intensidad, 80 versus 10. Pero cuando analizan la población, fíjense que los pacientes que estaban en el quintilo más bajo, menos de 64 miligramos por decilitro de LDL, fueron los que más beneficio tuvieron en cuanto a eventos cardiovasculares mayores. Lo mismo podemos ver en el estudio Júpiter, que era un estudio que, ¿se acuerdan ustedes?, había sido en prevención primaria y había usado rosuvastatina. Fíjense que los pacientes, en comparación al placebo, que habían alcanzado un LDL menos de 50 miligramos por decilitro, fueron los que tuvieron una curva de eventos más favorable. Lo mismo podemos ver en el estudio PRUVIT. Bien, ¿se acuerdan ustedes? Dos intensidades de estatinas distintas luego de un síndrome coronario agudo. La atorvastatina era la estatina de mayor intensidad evaluada. Nuevamente, cuando ven los subgrupos, el paciente que tenía menos de 40 miligramos por decilitro de LDL fueron los pacientes que tuvieron menos eventos cardiovasculares. Y no solamente el primer evento cardiovascular, sino que también tenemos evidencia que cuanto más bajo, es mejor para el segundo, el tercero y todos los eventos que vengan después. Esto es un subanálisis del estudio SPARC, recientemente publicado. ¿Se acuerdan ustedes que el estudio SPARC fue un estudio que se desarrolló en pacientes que habían tenido una ACV o un TIA? O sea, eran pacientes con enfermedad cerebrovascular. Y los habían randomizado a atorvastatina 80 versus placebo. El LDL alcanzado en la población intensiva fue de 58 miligramos. Y lo que observamos es que sistemáticamente con la estatina de alta intensidad, atorvastatina 80 miligramos, se evitaron, por supuesto, primeros eventos, pero también se evitaron segundos eventos, terceros eventos o todos los eventos que vinieron después. En todos los escenarios, la atorvastatina de alta intensidad, que insisto, alcanzaron niveles por debajo de 70 miligramos por decilitro, fueron beneficiosos. Y si hacemos un análisis conjunto de todos los eventos, no el primer evento, sino todos los eventos acumulados, y tomamos como referencia el LDL del grupo placebo, claramente cuanto más reducción del LDL con la rama intervención, menos eventos acumulados totales. Esto es otro ejemplo, esto es un metaanálisis que evaluó el LDL intratratamiento en trials que habían usado estatinas de alta intensidad. Lo primero que observamos es que había casi un 40% de la población que no alcanzaba la meta, a pesar, insisto, de que estaba con estatinas de alta intensidad. Pero cuando lo comparamos con los pacientes que tenían un LDL más alto, en este caso más de 175, fíjense la reducción de riesgo para los sujetos que habían quedado con un LDL de 75 a 100, que es mucho mayor cuando el LDL alcanzado estaba entre 50 y 75, y fue claramente mayor cuando el LDL estaba por debajo de 50. Esto no sucede solamente con los estudios que han evaluado estatinas. Fíjense este análisis del estudio IMPROVE-IT. ¿Se acuerdan ustedes? El IMPROVE-IT había evaluado el efecto de agregar ezetimibe a pacientes que ya estaban tomando estatinas, en este caso simvastatina. En el IMPROVE-IT hubo un grupo importante, fíjense toda esta distribución, que había alcanzado menos de 50 miligramos por decilitro. De hecho, había casi 1000 pacientes que habían alcanzado menos de 30 miligramos por decilitro. Y nuevamente, cuando hacemos los análisis en subgrupos, vemos que para el punto final primario, para este estudio, tanto los pacientes con un LDL entre 30 y 50, o el pequeño grupo que tenía menos de 30, lograron nuevamente una reducción significativa de los eventos. Y lo mismo podemos ver datos del estudio Fourier, que utilizó un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9, nuevamente como una terapia adicional a las estatinas. Y nuevamente fíjense que hay una relación lineal entre el LDL alcanzado y el riesgo cardiovascular, inclusive a valores tan bajos como 39 miligramos por decilitro o casi 20 miligramos por decilitro. Insisto, sin encontrar un punto J o un punto de inflexión. Así que las guías, ¿en qué se basan para establecer las metas? Básicamente se basan en el LDL alcanzado en algunos ensayos, en los subgrupos preespecificados de algunos ensayos y de algunos metaanálisis. Por ejemplo, para la meta de menos de 70 podemos evaluar el PRUVIT, que llegó en su estudio total a 62 miligramos por decilitro. Algunos subgrupos del HPS, por ejemplo, que el tercilo inferior, que tenía 69, o el subgrupo de menos de 100, que tenía 65, o inclusive un metaanálisis, o sea, el famoso CTT, que analizó el subgrupo de pacientes que tenían un LDL menos de 2 milimoles litro,
que le da un promedio aproximado de 66 miligramos por decilitro. O sea, todos estos dieron beneficio. Cuando analizamos la meta de 55, más exigente, recién establecida por las guías europeas del año pasado, también tenemos algunos datos. Por ejemplo, ensayos que el global alcanzó 53 miligramos por decilitro, como el Impruvit, que les mostraba recién con el ezetimibe, o el Odyssey, que evaluó el alirocumab, otro inhibidor de PCSK9. También tenemos subgrupos como el Pruvit, el TNT o el Júpiter, que fíjense que lograron LDLs menores a 55, y también tenemos metaanálisis de ensayos con estatinas que en su cuartilo más bajo tenían menos de 55 miligramos por decilitro. Y finalmente también tenemos alguna información sobre LDL menos de 30, ¿bien? Tenemos el Fourier, el estudio con evorocumab, que llegó a 30 miligramos por decilitro, y tenemos algunos subgrupos preespecificados, como les contaba, el Impruvit menos de 30 y el propio Fourier menos de 20. Ahora bien, hasta ahora no teníamos ningún ensayo específicamente diseñado para saber si alcanzar una meta era mejor que no alcanzarla. El estudio franco-coreano, publicado recientemente, evaluó esta estrategia. Eran pacientes con stroke, y lo que querían ver era justamente si llevar al paciente a una meta menos de 70 era mejor o no a dejarlo con una meta menos intensa, alrededor de 100 miligramos por decilitro. O sea, acá lo que se randomizaban eran estrategias y no fármacos cabeza a cabeza. Eran 2.800 pacientes que habían tenido un evento cerebrovascular, 3.5 años de seguimiento y un punto final combinado de varios eventos coronarios. Fíjense qué pasó. Una reducción del 22% a favor de los pacientes que habían alcanzado la meta más exigente. Obviamente, como era de esperar, los pacientes que estaban acá, que habían alcanzado la meta más exigente, estaban más frecuentemente tratados con estatinas de alta intensidad y más frecuentemente tratados con terapia combinada con estatina y otro hipolipemiante. Así que ahora agregamos a la evidencia un estudio que específicamente probó el tema de las metas. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, les mostraba que el Impruvit, una gran población, había alcanzado menos de 50 miligramos por decilitro de LDL. Cuando vamos a ver miopatía, hepatopatía, trastornos neurocognitivos, cáncer, la muerte cardiovascular o inclusive el ACV hemorrágico, no hubo diferencias en esta población. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, de su análisis del grupo Odyssey, que eran los que tenían el LDL muy bajo. Fíjense, había más o menos 840 pacientes que tenían menos de 25 de LDL, y había inclusive 314 pacientes que tenían menos de 15 miligramos por decilitro. Cuando ustedes van a buscar la situación neurocognitiva, la miopatía, la hepatopatía o los nuevos casos de diabetes, aún en la población con LDL extremadamente bajo no hubo diferencias significativas. Y recientemente se publicó otro análisis del estudio Fourier que tenía que ver con lo cognitivo, en donde evaluaron diferentes tests justamente para cuantificar de alguna manera si había o no deterioro cognitivo en los pacientes que habían alcanzado menos de 20 de LDL con respecto a los que tenían más de 100. Y nuevamente no hubo diferencias significativas en esta cuestión de seguridad. El otro punto era el ACV hemorrágico, había cierta duda con eso. Este es un metaanálisis que evaluó algunos estudios que habían llegado un LDL muy bajo, ahí está el Fourier, está el Impruvit, y otro estudio que evaluó otra droga que era un inhibidor del CEP. Pero nuevamente, estos ensayos que llevaron el LDL muy bajo no se asociaron con mayor riesgo de ACV hemorrágico. Y un gran metaanálisis también publicó hace muy poquito que incluyó casi 40 ensayos con casi 290.000 pacientes y que metió todos los ensayos con drogas hipolipemiantes, nuevamente no encontró una asociación significativa con el ACV hemorrágico. Finalmente, el tema del tiempo. Sabemos que si uno baja aproximadamente 40 miligramos por decilitro el nivel de LDL, en los ensayos clínicos de estatinas, que en promedio tuvieron 5 años de seguimiento y que ya tenemos casi 200 pacientes evaluados, la reducción del riesgo es de alrededor del 22-23%. Ahora bien, si analizamos los estudios de corte prospectivos que tuvieron un follow-up mucho más largo, aproximadamente 12 años, esa misma reducción de 39 miligramos por decilitro se asoció con una reducción de aproximadamente el 33-34%. Y es más, si evaluamos los estudios de randomización mendeliana, que se supone, entre comillas, que a uno lo randomizan al nacer,
con alguna predisposición a tener más o menos LDL, y que uno lo puede seguir a lo largo de la vida, y por lo menos tenemos tiempo de seguimiento de casi 50 años, esa misma reducción de 39 miligramos por decilitro puede asociarse con más del 50% en la reducción del riesgo cardiovascular. Así que, como reflexión final, cuanto más bajo es mejor, sí. Cuanto más baja sigue siendo seguro, como vimos también, no tenemos, insisto, hasta ahora un punto de inflexión en el cual el beneficio cardiovascular desaparezca. Cuanto más bajo, independientemente de con qué lo bajo, aparentemente sí, con la información que tenemos de ezetimibe y de los inhibidores de PCSK9, y cuanto más bajo y cuanto más tiempo mejor, definitivamente sí. No es importante solamente tratar precozmente al paciente, sino mantenerlo en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda presentación. Vamos a tomarnos un minuto para hacer la conexión, ya que vamos a invitar al doctor Daniel Siniaski. Todos ustedes lo conocen. Daniel es cardiólogo de nuestro instituto y es especialista en lípidos, y le pedimos específicamente que nos hable de las estatinas. ¿Cómo podemos fortalecer ese primer paso que es indiscutiblemente dar estatinas? Daniel. Bueno, buenos días, muchas gracias Walter y Arturo por la invitación. Quería comentar que desde la publicación del estudio 4S, que ya lleva muchos años, del año 1994, realmente el avance en el conocimiento del manejo de los fármacos hipolipemiantes creció en forma exponencial. En esta charla voy a tocar tres temas. Primero es cómo calibrar la evidencia utilizando los metaanálisis de estudios clínicos con estatinas. El segundo punto es qué factores debemos tener en cuenta para inferir el beneficio clínico en prevención primaria. Y finalmente, cuál es la problemática del logro de las metas en prevención secundaria. Esto en parte ya lo mostró Walter. El metaanálisis con 14 estudios con estatinas publicados en Lancet en 2005 por el CTT muestra una relación lineal entre reducción de LDL y reducción de eventos cardiovasculares. En este estudio se puede inferir que por cada milimol de reducción de colesterol, que son aproximadamente 40 miligramos por decilitro, el riesgo de eventos cardiovasculares mayores cae entre 21 y 22%. Posteriormente, se agregan a este metaanálisis 8 estudios más que comparan estatinas frente a placebo, y yo voy a mostrar solamente los dos que considero más relevantes en prevención primaria, que son el estudio HOPE-3, que utilizó rosuvastatina 10 miligramos en pacientes con riesgo intermedio, la mayoría con hipertensión, y el estudio Júpiter, que comparó rosuvastatina 20 versus placebo, también una población de riesgo intermedio, pero con proteína C reactiva elevada. Además, se agregaron 5 estudios de prevención secundaria que compararon dos estrategias, más versus menos, o sea, un tratamiento intensivo con estatinas de alta intensidad versus estatinas de moderada intensidad, como son el estudio TNT, IDEAL, PROVIT, SEARCH y A2C. Y nuevamente, vemos que la relación reducción de colesterol, reducción de riesgo, se sostiene y persiste este número de 22% de reducción por un milimol de reducción de colesterol. El segundo punto a tocar, como comenté antes, es cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para inferir beneficio clínico en prevención primaria. Y sobre eso voy a tocar 3 puntos, que es, el primero es la importancia de la precocidad del tratamiento, algo ya lo habló Walter, la diferencia entre prevención primaria y secundaria, el análisis de costo-efectividad, o sea, cómo tenemos que evaluar al paciente para lograr la mejor relación costo-efectividad, y el tercer punto es si es necesario monitorizar la respuesta hipolipemiante. Estos son, también lo mostró Walter, son los estudios de randomización mendeliana, donde vemos que si comparamos la misma reducción de colesterol
entre pacientes que genéticamente nacieron con colesterol bajo por mutaciones beneficiosas, con la misma reducción de colesterol a través de tratamiento hipolipemiante, vemos que hay un gap evidente con un desplazamiento de la relación beneficio cardiovascular a favor de los pacientes que nacieron con niveles bajos de colesterol, obviamente por un tema de muy baja exposición al colesterol durante toda su vida. Ahora, ¿qué pasa si posicionamos los estudios de prevención primaria exclusivamente en el metaanálisis que comenté al comienzo de la charla? Y vemos que la relación entre reducción cardiovascular y riesgo se desplaza a la izquierda, lo que sugiere fuertemente que en prevención primaria el beneficio sería más que el 22% y probablemente por cada milimol de reducción, la reducción de riesgo sea de 30%. Este concepto, de alguna manera, reafirma en prevención primaria el concepto que mostré previamente de randomización mendeliana. O sea, cuanto antes el tratamiento, en este caso, antes del evento, mejor para el paciente. El otro punto es cómo detectamos o cómo podemos evaluar el paciente y de qué manera tratarlo para mostrar o lograr el mejor balance costo-efectividad. Hay un análisis matemático que me pareció muy interesante, que hizo la doctora Jennifer Robinson de Estados Unidos, que muestra lo siguiente. Si tenemos una población de riesgo moderado, eso es 5% a 5 años o 10% a 10 años, calculado por los scores de riesgo, y a esos pacientes le bajamos el colesterol solamente un 20%, la relación costo-efectividad no va a ser adecuada, el NNT, o sea, número necesario de tratar para prevenir un evento, va a ser elevado, independientemente del colesterol basal. Ahora, ¿qué pasa si a estos mismos pacientes le generamos una reducción de colesterol más intensiva del 50%? La costo-efectividad expresado como NNT mejora y vemos que en tanto los pacientes con 130 LDL basal como 160 logran un NNT aceptable por debajo o cercano a 50 pacientes para evitar un evento. Y vamos a trasladar estos conocimientos y esta manera de pensar a un modelo más real, a un estudio de investigación real que es el estudio HOPE. Como comenté previamente, el estudio HOPE comparó 10 miligramos de rosuvastatina versus placebo en una población de pacientes de riesgo intermedio, la mayoría con hipertensión. En este estudio el colesterol se redujo 27%, o sea el LDL cayó 35 miligramos por decilitro. La reducción de riesgo fue el hazard ratio de 0,76, o sea la reducción de riesgo relativo de 24%. Y tenemos por otro lado el estudio Júpiter, en lugar de utilizar 10 miligramos, utilizó 20 miligramos de rosuvastatina frente a placebo en pacientes con riesgo intermedio y proteína C reactiva elevada. En este caso, la reducción del LDL fue mayor, 49%, 53 miligramos por decilitro, y la reducción de riesgo relativo, 44%. Entonces, lo que hice en este gráfico, acá vemos posicionado en rojo el estudio HOPE 3 en el metaanálisis con estatinas. Estos son los resultados que mostré previamente del estudio HOPE 3. Ahora, ¿qué pasa si hubiésemos utilizado en el estudio HOPE 3, en vez de 10 miligramos, 20 miligramos de rosuvastatina y hubiésemos reducido el colesterol de 93 a 64 miligramos? Seguramente la reducción de riesgo basándose en los resultados del Júpiter hubiese sido mayor, probablemente se puede inferir una reducción de riesgo relativo de 40% y el NNT hubiese bajado de 91 a 53. Con esto quiero expresar que independientemente que el paciente esté en prevención primaria, debemos asegurarnos que la reducción de riesgo de colesterol sea intensiva para lograr un balance costo-efectividad adecuado. Y nos llama la atención lo que pasó en el estudio
HOPE-3, por ejemplo, el estudio Voyager, que analizó la respuesta hipolipemiante de diversas estatinas, muestra que con 10 miligramos de rosuvastatina, solo el 40% de los pacientes logra reducir el colesterol más de 50%. Otra manera interesante de detectar al paciente y evaluar el beneficio es a través de marcadores que pueden ser biomarcadores o detección de aterosclerosis subclínica. Este es un subestudio del estudio MESA que hizo algo muy interesante. Encontró en la base de datos 950 pacientes que tenían criterios de elegibilidad para el estudio Júpiter. O sea, eran pacientes idénticos al del Júpiter, pero con una diferencia, todos tenían score de calcio coronario efectuado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando ellos detectaron pacientes similares al Júpiter, pero que tenían score de calcio 0, el NNT subió a 549 pacientes. O sea, en este caso, independientemente de la proteína C reactiva, el hecho de no tener calcio coronario, detectó una población de muy bajo riesgo que realmente el beneficio de darle dosis elevadas de estatina fue prácticamente nulo. En cambio, si el paciente tenía calcio, el NNT bajaba a 42, lo que muestra la utilidad en este caso de la aterosclerosis subclínica para lograr un balance costo-efectividad adecuado. El último punto es si debemos monitorizar la respuesta hipolipemiante. Y esto lo voy a mostrar, se ve en varios estudios, yo voy a mostrar uno que es el estudio nuevamente Júpiter, donde vemos que el gran efecto de beneficio cardiovascular se ve en el 46% de la población del Júpiter que redujo el colesterol más de 50%. En este caso, la reducción de riesgo fue 59%. En el grupo de pacientes que tuvo una respuesta más pobre, o sea, menor al 50%, la reducción de riesgo bajó a 39%, y llamativamente hubo un pequeño grupo de pacientes, que es aproximadamente un 10%, que tuvo una respuesta neutra o paradojal, o sea, no tuvo respuesta a la rosuvastatina, y en este caso no hubo ningún beneficio cardiovascular. O sea, concretamente la respuesta es, sin ninguna duda, debemos monitorizar la respuesta al tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. Y el mejor ejemplo es este estudio que me parece espectacular, que son 165.000 pacientes de una base de prevención primaria de Inglaterra, donde vemos que los pacientes que no lograron bajar el colesterol más de 40%, independientemente de la estatina recibida, tuvieron un incremento de riesgo cardiovascular del 22%. La primera parte de las conclusiones, podemos decir que la prevención de eventos ateroscleróticos, el factor tiempo es fundamental. Cuanto antes tratemos con estatinas mejor. Para lograr un balance costo-beneficio adecuado en prevención primaria, debemos evaluar el riesgo vascular y la respuesta hipolipemiante. El beneficio cardiovascular es mayor con el uso de dosis intensivas de estatinas. La evaluación de riesgo cardiovascular en prevención primaria se puede efectuar utilizando puntajes de riesgo, biomarcadores o mediante la detección de ateromatosis subclínica. Bueno, voy a tocar el último punto, que es vinculado a el logro de las metas en prevención secundaria y si es solo un tema de adherencia al tratamiento. La última actualización del estudio Eurospire, que fue presentado en el europeo hace 2 años, mostró que independientemente de que los pacientes estuvieran en prevención secundaria tratados con dosis intensivas de estatinas, solo el 32% logró la meta de menos de 70 miligramos por decilitro. Nuestro grupo publicó el año pasado un estudio de simulación para detectar cuántos pacientes que habían sido internados por síndrome coronario agudo en la unidad coronaria del Hospital Italiano eran pasibles o iban a necesitar tratamiento con inhibidores de PCSK9, independientemente
de un tratamiento óptimo con estatinas y ezetimibe. En este estudio analizamos al año cuántos pacientes en un escenario real habían recibido estatinas de alta intensidad, y en nuestro centro cerca del 50% lo habían recibido, pero a pesar de eso, solamente el 57% de los pacientes que estaban tratados con estatinas de alta intensidad lograron la meta menor a 70. Más aún, si aplicamos las nuevas metas que comentó Walter, de la Sociedad Europea de Cardiología, donde el nivel de LDL debería ser menor a 55, en nuestra población, de los pacientes medicados con alta dosis de estatinas, solamente el 32% lograrían esa meta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los pacientes? En el estudio Pruitt, que comparó atorvastatina 80, una alta intensidad de tratamiento, frente a pravastatina 40, el estudio fue positivo a favor de atorvastatina. Sin embargo, el riesgo residual fue muy elevado, de 11.2% por año. Lo que llamó la atención es la tremenda variabilidad de respuesta al tratamiento con 80 miligramos de atorvastatina. En este gráfico vemos pacientes que recibieron atorvastatina 80 con buena adherencia, o sea, más del 80% de las dosis, y vemos que aproximadamente entre 40 y 45% no logró bajar el 50% el nivel de colesterol LDL. Esto también lo mostró Walter, que cuanto más se redujo el LDL, más beneficio, inclusive el valor de menos de 40 fue el que redujo más eventos cardiovasculares, pero lo interesante es que en el cuartilo de pacientes que tuvo peor respuesta a la atorvastatina, solamente con una reducción de 24% de colesterol LDL, el beneficio fue exactamente el mismo que los pacientes que recibieron 40 miligramos de pravastatina. O sea, nuevamente, si no logramos una adecuada meta de LDL, el beneficio cardiovascular es pobre. Algo parecido pasa en el estudio TNT, 80 miligramos de atorva versus 10 miligramos en pacientes coronarios estables, hubo beneficio cardiovascular con reducción de riesgo cardiovascular de 22%. Nuevamente, independientemente de la dosis de estatina recibida, cuanto más bajo el colesterol, más reducción de eventos cardiovasculares, distribuido en quintilos. Pero lo interesante es esto, es que si bien la posibilidad de reducir el colesterol LDL a menos de 77 fue 5 veces mayor con 80 miligramos de atorvastatina de con 10, lo que es lógico, hubo un 36% de pacientes. Hubo un 36% de pacientes que, habiendo sido tratados con 80 miligramos de atorvastatina, no lograron la meta o no lograron bajar el LDL a menos de 77. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que haya esta variabilidad de respuesta en prevención secundaria? Hay temas vinculados a farmacogenómica y farmacocinética, que no voy a comentar acá, pero hay dos factores que sí podemos controlar nosotros en el manejo de nuestros pacientes. El primero es la absorción intestinal de colesterol. El estudio Stellar mostró que cuando administramos 40 de rosuvastatina u 80 de atorvastatina, muchos de los pacientes en rojo activan la absorción de colesterol, lo que hace que el beneficio de la dosis elevada de estatinas se empiece a amortiguar. Por lo tanto, hay un balance entre síntesis y absorción. Cuanto más forzamos y inhibimos la síntesis, en algunos pacientes más se activa la absorción. Por supuesto, eso lo podemos resolver administrando ezetimibe. El otro punto importante es que los pacientes, cuando toman estatinas en dosis elevadas, en muchos de ellos se activa, aumenta la actividad de PCSK9, eso genera caída de receptores de LDL en el hepatocito y por lo tanto una amortiguación en el efecto hipolipemiante de la estatina. Para terminar las conclusiones, las estatinas representan la terapia hipolipemiante inicial para la prevención de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. La variabilidad en la respuesta es marcada, está relacionada fundamentalmente con el incremento en la absorción intestinal de colesterol
y la mayor actividad de la PCSK9. En prevención primaria, el beneficio cardiovascular obtenido y el balance costo-efectividad se asocian a la precocidad del tratamiento, categorización de riesgo y reducción de colesterol LDL, que no debe ser menor al 40%. La dosis de estatinas deberá ser ajustada para lograr esta meta, y finalmente, en prevención secundaria, es recomendable indicar dosis intensivas de estatinas y evaluar la respuesta a las 6 semanas, con el objetivo de identificar pacientes hiporrespondedores que requieran asociación de fármacos hipolipemiantes no estatínicos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, invitamos al jefe del servicio, al doctor Pizarro. Rodolfo nos va a hablar un poquito sobre diabetes y qué hay de nuevo. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Walter. Bueno, la idea de la charla es ver un poco con preguntas, con algunas preguntas que hay de nuevo entre la diabetes y el riesgo cardiovascular, que en los últimos años se ha avanzado bastante. La primera pregunta ¿es el control glucémico importante en el riesgo cardiovascular? Y fíjense lo que pasa. Si uno hoy va a cómo se maneja con la hemoglobina glicosilada el control de la glucemia, encuentra este control adaptado a ciertas poblaciones. Un target global, que es el 7%, más o menos está ahí, de hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina glicosilada que tiene un target para pacientes ancianos, que está cerca del 8%. Y otro target riguroso, que va por encima que va cercano al 6.5%. ¿Qué uno puede decir de todo esto? Uno encuentra otra dispersión. Y ahora vamos a ver después por qué encuentra esta dispersión. Uno dice, cuando uno busca un target riguroso, en pacientes más jóvenes que tienen mejor tolerabilidad, y lo que dicen es que tiene un efecto legado. Hay antecedentes previos, uno empieza muy tempranamente, etcétera, etcétera, y uno puede controlar esto en el tiempo. Cuando uno tiene un target global, ¿no? Los pacientes que se manejan en este espectro tienen enfermedad cardiovascular conocida, la diabetes ya tiene un tiempo de duración, hay episodios previos de hipoglucemia donde uno intenta acomodar al paciente y que no se vaya más allá de este rango, y después el target de los ancianos no es similar al resto, está cerca del 8%. Y acá juegan mucho las comorbilidades y juega mucho el umbral de hipoglucemia que tienen los ancianos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se la pregunta, ¿riesgo cardiovascular se asocia a los niveles de hemoglobina glicosilada? Pero a su vez, los niveles de hemoglobina glicosilada están adaptados a poblaciones. Y hoy no es el mismo para todos. Y sin embargo, pasa esta dispersión. Lo segundo es lo siguiente, comparando el objetivo terapéutico de la glucemia en sí versus el riesgo, ¿cómo uno adapta eso? ¿El paciente diabético, el que tiene órgano blanco o el que ya tuvo un evento? Si uno lo agarra en la primera fase, uno diría en la prevención, entre comillas, primaria, evidentemente el objetivo de glucemia tiene una eficacia menor, la seguridad en el tiempo, vaya a saber cómo es porque hay un tiempo prolongado de esto, hay menor riesgo poblacional acá, el evento acá dicen que es más glucocéntrico, que uno tiene que adaptar esto, y las poblaciones evidentemente piensan mucho antes en el tiempo etario. Si uno lo toma en prevención secundaria, la eficacia es más significativa, como es lógico, hay mayor seguridad porque aparecieron drogas nuevas donde ya se vio que el control glucémico está más adaptado y no tiene que ser tan dramático, hay mayor riesgo poblacional acá y por lo tanto el beneficio es mayor, está basado en el riesgo esto y las poblaciones tienen edad mayor. Pero si uno va a los trabajos y a los metaanálisis, cuando uno tiene múltiples factores de riesgo sin enfermedad cardiovascular establecida, evidentemente todas las drogas nuevas no tienen un efecto especialmente puntual en el riesgo de los eventos cardiovasculares mayores. Pero cuando uno va al otro lado, de los eventos, el efecto del tratamiento, evidentemente el efecto sí tiene un complemento bastante importante y significativo. Y eso más o menos se adapta a todos los trabajos de investigación. Lo otro es, si uno tiene que decir los trabajos que se adaptaron, todos los trabajos más importantes que se adaptaron al riesgo glucémico y al riesgo de eventos cardiovasculares mayores,
ustedes fíjense que los primeros trabajos que están en Colorado, el riesgo cardiovascular previo es mucho más bajo que los nuevos trabajos con las nuevas drogas, ¿no? Ahí está el riesgo cardiovascular previo. Acá se ve en Colorado, este es el UKPS, este es el ACOR, el BAT, etcétera, etcétera. Todos estos trabajos disminuyeron el nivel de hemoglobina glicosilada casi en un punto. Y los nuevos trabajos disminuyeron el nivel de hemoglobina glicosilada la mitad que estos. Y sin embargo, en este grupo de pacientes, las diferencias fueron menores. Primero por el riesgo basal y segundo porque se evitaron las complicaciones de la dramática reducción de la glucemia, ¿no? Yo quise simplemente expresar en esto la disminución de riesgo para un lado, cuanto más riesgo hay, la disminución de riesgo mayor, y por el otro lado, con menos riesgo, pero hay un mayor, no hay efecto y un mayor riesgo, porque también está que el control de la glucemia fue mucho más dramático en un punto que en el otro punto, en el resto de los trabajos. Si uno lo tuviera que poner de esta manera, o sea, riesgo basal, ¿no? Y dramática reducción de la glucemia en un punto. Pero fíjense que si uno hace esto, yo me tomé el trabajo de generar un poco la idea, es que la mitad de la glucemia en los trabajos de mayor riesgo se bajó con las nuevas medicaciones. Mucho más que el doble que lo hicieron con los primeros trabajos que tenían poblaciones a su vez de menor riesgo de evolución. Entonces, cuando uno va a esto, a niveles de riesgo, incidencia anual de eventos macrovasculares, uno se queda con este tipo de cosas. Trabajos viejos con menor riesgo, trabajos nuevos donde la población basal, el riesgo del placebo, de la población que se compara, es mucho mayor. Y si uno va a esto, a la reducción absoluta de riesgo y no a hazard ratio, esto es una discusión estadística. Uno habla de hazard, habla de una cosa lineal en el tiempo, una cosa promedio en el tiempo. Cuando uno habla de reducción absoluta de riesgo, habla específicamente contra lo que se comparó. Y entonces ustedes se fijan que el nivel de reducción absoluta de riesgo, a su vez, de los trabajos más importantes, fue mucho mayor también que de los primeros trabajos, asumiendo el nivel de riesgo. ¿Y por qué? Y porque se da la curva J también del nivel de hipoglucemia en relación al nivel de glucemia basal. La dramática reducción generó la incidencia mayor de hipoglucemia y de efectos adversos. Como dirían los diabetólogos, no es el único punto, pero es un punto, ¿no? De cual por estos trabajos, esta dramática reducción no se asoció al beneficio clínico. Lo otro es reconocer que hay dos poblaciones, ¿no? Hay poblaciones que tienen menor riesgo y poblaciones de mayor riesgo. No estamos hablando todo de lo mismo. El riesgo basal no es lo mismo. Fíjense que es el doble de riesgo de las nuevas drogas. Esto es lo primero de todos. Y lo segundo, ¿no? La segunda pregunta es, las nuevas drogas, diferentes poblaciones, otros efectos, ¿qué pasa con las nuevas drogas? Acá, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ahora que es lo novel, y los eventos mayores cardiovasculares se vieron con todo un arsenal de nuevas drogas, estos son estudios con SGLT2, ¿no? Con empaglifosina, canaglifosina, que disminuyeron el riesgo de eventos mayores, y con un punto secundario la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el estudio más reciente, que con dapaglifosina, el Dapa-Herfeiler, que pacientes con baja fracción de eyección bajaron el punto primario, independientemente si el paciente tenía diabetes o no. Después puede crear una disquisición estadística del análisis jerárquico de los puntos finales, pero eso va más allá de la charla. O sea, que evidentemente estas drogas, por efecto de clase, evidentemente tienen un rumbo, ¿no? Y como dijimos antes, expresaron una menor dramática reducción del control glucémico con un beneficio clínico asociado que no fue el de las primeras drogas. Y lo otro es multifactorial esto o no? Y fíjense que todos los trabajos, inclusive con las nuevas drogas, lo que se generó es que no solamente se bajó los niveles de hemoglobina glicosilada, que no fueron tan dramáticos, sino se bajó la presión arterial, se bajó el peso y se mejoró la hemodinamia renal. Lo que uno quiere inferir en esto es que evidentemente el control glucémico tiene una parte de la explicación, pero no es toda la explicación. Evidentemente, acá hay una serie de factores, ¿no?, que contribuyeron a que el beneficio clínico esté establecido. Por supuesto que es una inferencia, pero realmente esto pasó acá. Lo otro interesante que yo veo es estos trabajos a nivel cardiológico. Son, como ya dijimos, las nuevas drogas producen este tipo de beneficio clínico. Pero no solamente a nivel cardiológico, que a nivel renal. ¿Hay algún beneficio asociado? Y fíjense que los últimos trabajos que se hicieron con las nuevas drogas
solamente había un 20-25% en el DECLARE con dapaglifosina, mucho menos, de pacientes con algún grado de alteración de la función renal. Y después vino este trabajo, que es el CREDENCE, que tenía por objetivo en diabéticos con enfermedad renal ver si estas drogas por encima de los inhibidores de la enzima convertidora que tenían el 90% de los pacientes, y mejoraba los puntos finales renales, si bien el punto era combinado. Y fíjense que pasó esto. Y esto pasó justamente en los pacientes que tenían menos filtrado. Acá se excluyeron pacientes dializados. Pero a su vez también en este trabajo fue independiente de la presión arterial de inicio y fue independiente de la hemoglobina glicosilada basal que tenían los pacientes. O sea que eso evidentemente no trastocaba los resultados. Y acá hubo pacientes de 6% de hemoglobina hasta 12% de hemoglobina glicosilada. O sea que estas nuevas drogas, independientemente del efecto cardíaco, tienen en el eje cardiorrenal algún efecto asociado, ¿no? Fíjense que también en el CREDENCE, este fue el último trabajo que se hizo con estas drogas, diabéticos, enfermedad cardiovascular importante, renales, todos con enfermedad renal, se bajó también el peso, la tensión arterial y por supuesto la albuminuria acá fue netamente significativa. Esto para poner en foco que independientemente de los factores de riesgo que nosotros consideramos y la hemoglobina basal, este grupo de pacientes, este grupo de drogas también benefician o tienen un cierto grado de protección renal, ¿no? La última pregunta es la insuficiencia cardíaca y la diabetes. ¿Hay asociación o causalidad? Que no es lo mismo, ¿no? Uno puede decir, están asociados, el de arriba, tienen causalidad o no, lo de abajo y lo de arriba, ¿hay confundidores acá? ¿Qué es la idea de la asociación? ¿O realmente hay una asociación de riesgo independiente y muy fuerte a todo esto? Uno puede empezar diciendo, ambas son prevalentes, comparten factores de riesgo, el tratamiento para el diabetes puede ser efectivo también para la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que uno diría? Primero y principal, todos los estudios, viejos estudios y nuevos estudios, Paradigm está ahí, los pacientes diabéticos estaban en 1/3 de la población, no era toda la población, estaban en este rango. Uno puede decir, es el trabajo más grande europeo, 2 millones de pacientes, que el inicio de presentación de diabético tipo 2 es muy fuerte la insuficiencia cardíaca. Entonces uno ahí asumiría que hay una relación de causalidad, dice, no, evidentemente esto tiene algún grado de riesgo. Y si uno se pone a ver los 3 trabajos más grandes, la asociación con falla de bomba, ajustado por todos los factores de riesgo, como cuidado habitual del paciente y no prospectivo, hay una relación de 2-1 en el riesgo de la diabetes con la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, las grandes bases de datos tienen una relación de riesgo entre diabéticos y no diabéticos para la falla de bomba de 2-1. Pero la gran base de datos del registro REACH, 1 millón de pacientes, dicen que el riesgo baja si uno pone como confundidor a la cardiopatía isquémica los factores de riesgo. O sea, que no todo se explica por la diabetes, se explica parcialmente también por la enfermedad coronaria y por todo lo que tiene el paciente. O sea, el riesgo no se va de lo significativo, pero sí disminuye. Acá hay una modificación de efecto asociada a un efecto confundidor también. Pero sin embargo persiste la asociación significativa de la diabetes en relación a la insuficiencia cardíaca, pero no tan fuerte si uno pone las otras variables en contexto, ¿no? A mí me pareció esto el registro más grande que hay de esto, y ellos lo expresan un poco como muchas variables confundidoras, y evidentemente lo que expresa esto es lo siguiente. La constelación de insuficiencia cardíaca varía mucho, es un grupo de pacientes multifactorial, y evidentemente también se ve en los confundidores la multifactorialidad. Y fíjense esto, si nosotros aceptamos que hay confundidores para un espectro continuo de la insuficiencia cardíaca, uno diría que en una punta las comorbilidades, ¿no?, son muy importantes, con frecuencia de eyección más conservada, y en la otra punta las comorbilidades son importantes, pero la enfermedad coronaria toma un rol principal. Y en todas estas la falla renal está ahí, porque también toma un rol principal cuando se detecta. Entonces, lo que uno tiende a decir es lo siguiente. ¿Hay algún grado de asociación? No se sabe si hay causalidad, porque para decir que hay causalidad tiene que haber temporalidad, y no se sabe todavía si temporalidad entre diabetes e insuficiencia cardíaca. La única cláusula de causalidad hoy estadística es la temporalidad. El resto no tiene sentido de hablar de causa-efecto. Entonces, hay algún grado de asociación, por supuesto, de la diabetes, pero está asociada a muchos otros factores que la complementan, porque el espectro continuo de la insuficiencia cardíaca, multifactorialidad de insuficiencia cardíaca, así lo dispone. Entonces la conclusión es que hay de nuevo. El punto de corte variable de la hemoglobina glicosilada en relación a la intensidad y a la edad depende de dónde parto y dónde lo voy a llevar, ¿no? A veces, como dijimos, la dramática disminución de esto ha llevado a resultados no tan importantes, y a veces un control seguido
y un control más atenuado de esto asociado a los otros factores de riesgo, evidentemente la multifactorialidad tuvo más beneficio clínico. La relación no es lineal, tiene que trasladarse al tiempo en el rango del paciente más que valores aislados. La cuestión glucocéntrico versus adaptado al riesgo es una ecuación de equilibrio para mí. En relación al eje diabetes, órgano blanco y eventos. Cuando uno se mueva más para la derecha, va a estar más adaptado al riesgo. Cuando uno se mueva más a la izquierda, el riesgo siempre va a estar, pero va a estar adaptado a cómo sigo la enfermedad y cómo la detecto la enfermedad y cómo voy asociando, ¿no?, los niveles de la misma enfermedad en relación al paciente que tengo enfrente. Las nuevas drogas presentan dos nuevos conceptos: ajuste de la intensidad del tratamiento menos intenso, multifactorialidad y nuevos mecanismos que involucran el eje cardiorrenal que siempre están. Y la asociación es de cierta magnitud, pero está acompañada con otros factores. Y una licencia nada más, la verdad lo vi ayer a la noche. En el mundo real, ¿hay comparación de estas nuevas drogas? Y fíjense que salieron dos trabajos del 2017. 154.000 pacientes y 20.000 pacientes casi en el EMPRISE. Estos son los datos que uno tiene, ¿no? ¿Son iguales las poblaciones hoy del mundo real a los trabajos randomizados? Uno diría siempre no, porque tienen criterios más restrictivos los trabajos randomizados. Por lo tanto, la generalización muchas veces no es la mejor. Pero lo que tienen es mucho más confiabilidad, por supuesto. Y fíjense lo que está pasando. Estos dos son los dos trabajos más grandes que hay en el mundo real de la comparación de los SGLT2 en relación a los tres trabajos randomizados. La edad es más o menos similar. La proporción de mujeres es muchísimo mayor en el mundo real. Ahora, el nivel de riesgo que se dan los pacientes es muchísimo menor en el mundo real hoy, del que se están dando estas drogas. Eso es lo impactante. El nivel de falla de bomba hoy en día, y por supuesto estamos en un inicio de estas drogas, salieron recién los trabajos, es muy baja. También, por supuesto, los pacientes renales. Todavía estas drogas no se tratan como los trabajos de investigación. Y después el nivel de medicación que tiene el grupo de pacientes del mundo real y esto es más o menos similar en relación a antihipertensivos y estatinas, ¿no? Lo que lleva a pensar que este es un primer inicio para ver, y lo que dicen algunos autores ahora, en el 2020, que uno compara el mundo real con esto, obviamente, siempre uno tiene el dramatismo de decir, no puede generalizar los resultados muchas veces de los trabajos randomizados, que son más restrictivos siempre, como dije antes, pero lo que es interesante es que se empezaron a dar esta droga en Europa, en Estados Unidos, y acá fíjense que las bases de datos son de 300.000 pacientes, y se comenzaron a dar en pacientes con enfermedad cardiovascular menos establecida que en los trabajos randomizados. Esto tiene dos implicancias. Una observacional, totalmente observacional, que son estos trabajos. ¿Se ampliará el espectro con esto? ¿Ampliarán el espectro por otros efectos de las drogas? No lo sé. Y por el otro lado también es un inicio para chequear un poco, y yo creo que en esto está el detectar el cardiólogo, el diabetólogo y la asociación de eso, de la seguridad de estas drogas en el mundo real, ¿no?, y en el seguimiento de los pacientes. Nada más, gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, para finalizar, vamos a pedirle al doctor Barbagelata la última charla de esta mesa del día de hoy, y les recordamos que luego vamos a tener un espacio para contestar preguntas y discutir. Así que si ustedes quieren ir a través del chat mandando o enviando alguna pregunta, pueden empezar a hacerlo. Leandro es nuestro ex jefe de residente saliente, está trabajando con nosotros ahora en el área ambulatoria, pero le pedimos específicamente que nos muestre un programa, que nos muestre un algoritmo para el manejo lipídico que hemos establecido y aplicado en pacientes que estaban internados en la unidad coronaria, del cual él estuvo al comando de la situación. Así que, Leandro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter. Y sí, la idea es comentar un poquito cuál fue nuestra experiencia el año pasado, luego de aplicar un algoritmo sistemático para el control, o sea, ver los perfiles lipídicos de los pacientes que eran de alto riesgo cardiovascular y cuál fue su impacto. Antes que nada, el objetivo del programa fue analizar el tratamiento hipolipemiante que se le indicaban a estos pacientes cuando se iban de alta, que ya vamos a ver qué clase de pacientes eran, pero básicamente eran pacientes con eventos coronarios o vasculares periféricos, y aplicar de forma sistemática, como decíamos, un algoritmo para el manejo lipídico basado en las recomendaciones actuales. Y por último, verificar el cumplimiento de las metas que son recomendadas en el seguimiento precoz de estos. Muy brevemente, en cuanto a la evidencia actual, vemos que la Sociedad Argentina de Cardiología
En estos pacientes en prevención secundaria nos recomiendan iniciar durante la internación estatinas de alta potencia, es decir, atorvastatina 40-80 miligramos o rosuvastatina 20-40, lo antes posible para poder tener un LDL menor a 70 o al menos una reducción del 50% de este valor. En cuanto a las guías americanas, vemos algo similar, solamente que aclaramos que marca que si no se alcanzó el valor de 70, uno podría agregarle el ezetimibe y después volver a evaluarlo para eventualmente agregarle un inhibidor de PCSK9. Y por último, la guía europea, un poco lo mismo, recomienda iniciar lo antes posible las estatinas, controlar a las 4 a las 6 semanas si hubo una reducción del 50% o por debajo del 55% en este caso, y ver qué valor tuvo para eventualmente añadirle ezetimibe. Y nuevamente volver a hacer un control a las 4 o 6 semanas para verificar si está en meta o directamente adicionar un inhibidor. ¿Cuál fue nuestra dinámica? Nosotros recolectamos pacientes desde el 15 de agosto del 2019 al 15 de enero del 2020. Ahí eran todos pacientes que habían estado internados en la unidad coronaria por síndromes coronarios agudos, revascularizaciones coronarias periféricas o centrales, y se excluyeron aquellos que no podíamos seguir posteriormente. Entonces lo que hicimos fue analizar los factores de riesgo cardiovasculares al ingreso, la medicación que venían tomando y la medicación con la que se fueron. El algoritmo propuesto fue el siguiente. A todos le damos estatinas de alta intensidad cuando se iban, fortalecíamos las medidas higiénico-dietéticas y a través de telemedicina hacíamos un control del perfil lipídico a las 6 semanas. Ahí evaluábamos el LDL y si era menor de 70, bueno, seguía su seguimiento rutinario, pero si era mayor de 70, le agregábamos ezetimibe. Y posteriormente, por telemedicina nuevamente, otro perfil lipídico de las 6 semanas para chequear el valor de este, y si era mayor de 100, bueno, recomendarle o agregarle el inhibidor. Luego de analizar 292 pacientes, en la tabla 1 vemos que la mayoría, el promedio era de 70 años de edad, fuertemente predominante el sexo masculino, gran parte eran hipertensos, la mayor prevalencia fue de enfermedad coronaria ya establecida, y el diagnóstico de ingreso principal fueron los síndromes isquémicos agudos sin elevación del ST. Y en cuanto a la medicación, cabe resaltar que una gran proporción de estos pacientes ya venían tomando estatinas, el 63% ya venía tomando algún grado o dosis de estatinas. Cuando comparamos la población que a las 6 semanas entró en meta con la que no entró en meta, vemos que aquellos que tenían menos de 70 eran pacientes que partían de un colesterol más bajo, que tenían antecedentes de diabetes e hipertensión arterial más que el otro grupo, y que, como decíamos, ya venían con una carga de estatinas previa importante. En el análisis multivariado vimos que el colesterol LDL basal más elevado se asoció con una menor probabilidad de alcanzar nuestros objetivos terapéuticos, y la diabetes una mayor probabilidad de alcanzarlos. Cuando vemos el esquema con el que venían los pacientes previo al egreso, vemos que el 35% ya estaban sin tratamiento. Un 28% estaban con estatinas de moderada intensidad, un 26% estaban con estatinas de alta intensidad, y grupos muy pequeños de pacientes estaban con ezetimibe en monoterapia, o estatinas de moderada intensidad más ezetimibe, o estatinas de alta intensidad más ezetimibe. Luego del alta, vemos que el 89, casi el 90% de los pacientes estaban con estatinas de altas dosis, efectivamente. Y unos porcentajes muy bajos estaban solamente con estatinas de moderada intensidad y menos aún con estatinas de moderada intensidad y ezetimibe. Cuando chequeamos cómo fueron los controles a las 6 semanas, vemos que el 62.5% de la población logró tener un colesterol por debajo de 70. Dentro de ese grupo, el 63% logró tener una reducción del 50% del colesterol, mientras que un 37.5% no había logrado aún entrar en la meta por debajo del colesterol de 70. En cuanto a lo que se le hizo una modificación del tratamiento, a una gran parte, al 67.7%, se les agregó ezetimibe. Hubo un grupo del 19% que tuvo que aumentar de la dosis de estatinas con la que se le había indicado la alta, y un 12% se tuvo que disminuir esa dosis. Cuando vemos el grado de intolerancia, vemos que fue bajo, 3.9%, y esto generalmente fue mialgias sin elevación de enzimas. Y en el control de las 12 semanas, ya con el ezetimibe vemos que una gran cantidad de estos pacientes, el 88.4%,
había entrado en meta, ¿sí? Y un 86% de estos había tenido una reducción mayor al 50% del LDL basal. Y un grupo muy, muy pequeño de 11.6 pacientes, fueron 7 en total, tenían la indicación para iniciar los inhibidores. Entonces, como conclusión, luego de aplicar un algoritmo sistemático que incluye el monitoreo precoz, una gran proporción de estos pacientes alcanzaron las metas propuestas de LDL. Y aproximadamente un tercio de estos pacientes hubo que agregarle activamente el ezetimibe para alcanzarlo. Entonces, de esta forma, la indicación del inhibidor de PCSK9 queda reservada para un grupo selecto de pacientes que, a pesar de la doble terapia del ezetimibe, aún no logran alcanzar las metas que deseamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Bueno, invitamos ahora a todo el público a poder participar con alguna pregunta, con alguna inquietud, a través del chat, a través del micrófono. Acuérdense de mutearlo para poder escucharnos. ¿Está Daniel? Acá estoy. Acá está, perfecto. Bueno, interesante todas las charlas. Evaluamos un poquito el tema lipídico a través del análisis justamente muy desmenuzado que nos hizo Daniel sobre el uso correcto de estatinas, pero también vimos temas relacionados con la diabetes. Y finalmente Leandro les mostró el programa, que es muy interesante porque a veces tenemos guías muy claras, pero no las aplicamos. Y en este programa lo que quisimos es hacer justamente eso, es decir, en forma sistemática, o sea que no había forma de no poder hacerlo, cumplir las guías, ¿bien? Con 3 o 4 cositas, digamos. Pedir un LDL basal cuando el paciente se internaba en la unidad coronaria, fíjense que es fácil. Acuérdense que siempre es mejor pedirlo a la admisión o en las primeras 24 horas, porque después el colesterol durante los días de la internación puede bajar. Todos los pacientes iban con estatinas de alta intensidad al momento de la admisión, al momento del alta, y después la precocidad del seguimiento. A las 6 semanas ya el paciente tenía un nuevo laboratorio. En este caso y en este contexto que estamos viviendo, lo importante en este caso es la telemedicina, ¿no? Porque todas esas consultas se habían hecho por telemedicina. Y aplicar lo que dice la guía. Si no estaba en la meta, se le daba una segunda opción que era el ezetimibe y se volvía a controlar 6 semanas después. Y fíjense que en líneas generales una gran proporción de sujetos, cuando cumplíamos con estos criterios en forma sistemática, había alcanzado la meta que se eligió en ese momento fue la de 70, porque nos basamos para hacer este programa en las guías o en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología. Acá empiezan a aparecer algunas preguntas. A ver. ¿Rol? ¿Los micrófonos funcionan? Rolo, te hago una pregunta. Diabetes. ¿Vos crees que está cambiando un poquito el paradigma de una visión glucocéntrica a una visión basada en el riesgo, que por ahí los cardiólogos estamos más acostumbrados? Sí, está cambiando porque cambió en general, ¿viste? La visión de riesgo, ¿no? Cardiovascular. De hecho, las guías van en ese sentido. Y creo que van en ese sentido porque uno transmite más clínicamente, se adapta más al riesgo del paciente que al nivel de un solo resultado de laboratorio. El paciente a nivel global y multifactorial. Las guías hoy lo transmiten a nivel de riesgo. Lo que pasa, viste, que la diabetes es una enfermedad de muy larga data, donde tiene, evidentemente, un control casi crónico del paciente, que uno no lo quiere llevar al daño de órgano blanco y posteriormente a los eventos, donde evidentemente uno siempre va a asumir el riesgo, siempre, ¿no? Pero el control glucémico de que se basan los endocrinólogos más que nosotros, lo tenés que disponer en el tiempo, ¿no? Sin intentar que la intensidad del tratamiento a ciertas subpoblaciones, viste, le generen riesgo. Yo creo que se está hablando de eso, ¿no? Se bajó la cosa. Por eso lo que yo decía al principio, a mí me llamó la atención, porque uno empieza a leer esto a partir de los nuevos estudios que el cardiólogo ahora en reverso vamos a ver la diabetes, porque ahora están apareciendo un montón de drogas que quizá vamos a utilizar muy cerca,
Y lo que me llama la atención es que evidentemente hay un nivel de glucemia o de hemoglobina glicosilada, de glucemia, etcétera, etcétera, para cada punto, y eso está en relación a la intensidad que uno tiene que incorporar el tratamiento, ¿no? Cuando antes no se decía eso. Esa es la idea. Acá hay una pregunta, Daniel, preguntan qué score de riesgo utilizás habitualmente o se podría utilizar en prevención primaria para justamente tomar la decisión de medicar o no, en este caso con estatinas. Bueno, sí, no creo que todavía el score de Framingham sigue siendo útil, y bueno, el que es también inclusive muy práctico, se puede bajar de la web, es el score del ACC-AHA, que recientemente fue actualizado, crearon también LDL, presión arterial diastólica. Y nosotros, la mejor quizá correlación que tenemos es con el Q-RISK, que es un score británico que tiene la ventaja de que agrega otros parámetros, inclusive el hecho de que el paciente tenga enfermedades inflamatorias, que Walter se está ocupando de ese tema, es mucho más amplio, agrega el Body Mass Index. Así que bueno, yo elegiría esos tres, que sería el ACC-AHA, el Framingham y el Q-RISK, que son todos muy fáciles de bajar de la web. Perfecto, Dani. Y te hago otra pregunta, Dani. Vos hablaste un poco de la monitorización, digamos, de lo importante del seguimiento de estos pacientes. Preguntas muy frecuentes si tenemos que monitorizar los efectos adversos relacionados con las estatinas. O sea, si tenemos o no que monitorizar en forma sistemática para ver la función hepática, la función muscular, o eso ya quedó descartado. No, eso, bueno, gracias por la pregunta. El tema muscular, siempre hacemos una CPK inicial, que es importante porque hay pacientes que tienen miopatía asintomática, y en un potencial seguimiento es bueno saber si el paciente tenía CPK elevada antes. Al mismo tiempo, siempre medimos un hepatograma y una TSH antes de comenzar el tratamiento. Ahora, si el paciente no tiene síntomas, no se pide de rutina una CPK. Sí, por supuesto, si el paciente tiene mialgias, para descartar algún daño muscular, que es muy poco frecuente. Y las guías americanas consideran que es tan bajo el riesgo de hepatopatía que no justificaría hacer hepatogramas en forma continua o seriada. En Argentina en general lo pedimos por un tema de que como el colesterol está incluido en el hepatograma, habitualmente pedimos hepatograma y chequeamos colesterol y nivel de TGP, pero no sería absolutamente necesario. No sé qué otra pregunta era el CPK, hepatograma y algo más me habías preguntado, no me acuerdo. No, fundamentalmente eso. Bueno, ¿vos crees que hace falta alguna otra cosa más de monitorizar desde la seguridad? No, yo lo que sí hay que pedir, cuando uno asocia medicación, y nosotros tenemos muchos pacientes con triple medicación, muchos pacientes con estatinas y fibratos, en ese caso sí es conveniente pedir una CPK, aunque el paciente esté asintomático, porque habría, si bien sigue siendo muy bajo, había un riesgo mínimo de miopatía. Pero después no considero que... La otra cosa que yo pido en algunos pacientes es proteína C reactiva, porque bueno, a través de estudios Júpiter y algunos subestudios del Impruvit y Pruvit, en algunos pacientes es conveniente lograr la doble meta, tanto de colesterol LDL como una proteína C reactiva por debajo de 2 miligramos por litro. Perfecto. Rodolfo, te hago una pregunta. Vos comentaste con el tema de la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Un poco nos sorprendimos con las nuevas drogas y no, fue algo que surgió sin buscarlo y a partir de ahí, bueno, empezaron los nuevos trabajos a desarrollarse para responder justamente estas preguntas. Esto que vos nos mostraste y lo que sabemos hasta ahora, ¿esto aplica solamente para los pacientes con insuficiencia cardíaca y mal ventrículo o también podría verse con los cuadros de insuficiencia cardíaca, los que llamábamos habitualmente con falla diastólica, con función conservada? Sí, el primer trabajo que salió fue con baja presión de elección, y ahora los trabajos se van a ir hacia el otro lado. Que uno
tiende a pensar que podría darse también, ¿no? Acordémonos que ninguna droga para el lado de la presión de inyección conservada demostró beneficio clínico. O sea, se utiliza la teoría cardíaca como un continuo global, pero toda la demostración de la significación clínica fue para el lado de la baja presión de inyección. Mi pálpito es que podría ser que estas drogas también tengan algún grado de beneficio en los pacientes con presión de inyección conservada. Faltan los trabajos, pero puede ser que en el espectro también de la insuficiencia cardíaca tengan un lugar, ¿no? Perfecto. Acá tenemos una pregunta de la doctora Ferro para Daniel, digamos, que ha estado investigando mucho sobre score de calcio. Daniel, ¿en qué paciente en prevención primaria sería adecuado pedir un score de calcio? Y yo te agrego una pregunta sobre esto. ¿Qué relación tendría lo que nosotros interpretamos del score de calcio en un paciente que está tomando estatinas? ¿O qué precaución tenemos que tener en la interpretación del score de calcio en un paciente que está tomando estatinas? Bueno, con respecto a qué pacientes score de calcio, primero creo como ese análisis que mostré del estudio Júpiter, sin ninguna duda en pacientes con riesgo intermedio, donde para mejorar la relación costo-efectividad y minimizar el NNT, el score de calcio claramente muestra una diferencia. Ahora, también en nuestra base de datos, hubo sorpresivamente un 20 a 25% de pacientes con bajo riesgo, un riesgo por debajo de 5% a 10 años, con score de calcio positivo. ¿Y eso en qué se da? En dos grupos de pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes con historia familiar de enfermedad coronaria, pacientes con lipoproteína pequeña alta, y pacientes que tienen colesterol elevado sin otro factor de riesgo. O sea, sabemos que el colesterol elevado es un factor de riesgo, pero que no todos los pacientes van a tener eventos cardiovasculares, y eso depende de factores genéticos y otros factores de riesgo asociados. Entonces, en ese grupo de pacientes jóvenes con colesterol alto, con historia familiar, creo que el score de calcio aporta. Con respecto al seguimiento con estatinas, en general hay que evitar pedir un score de calcio porque la depresión de colesterol de la placa aterosclerótica automáticamente genera calcificación y podemos encontrar valores falsamente elevados, o sea que el paciente y el médico ven valores preocupantes y quizá es un efecto de la estatina. Nosotros con Diego Pérez de Arenaza intentamos la cuestión por una cuestión de tiempo y a veces no pudimos terminarlo, pero estamos trabajando en un software para poder identificar cuál es la calcificación patológica y cuál es la calcificación inducida por estatinas. Eso todavía a nivel mundial no está aprobado, no hay un software para eso, pero hay un tema de densidad que quizá permita en el futuro identificar qué paciente tiene un score de calcio progresivamente mayor por la progresión de la enfermedad y qué pacientes tienen score de calcio elevado por el efecto de estatinas. Para terminar, yo lo único que le doy importancia en algunos pacientes de muy alto riesgo es la aparición de placa, cuando están medicados con estatinas, en una arteria que no tenía comprometida inicialmente. Por ejemplo, si un paciente tiene un score de calcio en la descendente anterior y progresa solamente en la descendente anterior, puede interpretar que es por la estatina. Ahora, si aparece una placa en el tronco, o en la coronaria, o en la derecha, o en la circunfleja, que no estaba previamente, donde tenía score de calcio 0, se podía interpretar que realmente es por progresión de la enfermedad. Pero eso es algo subjetivo. Perfecto. Hay una pregunta que dice si hay un límite en la disminución del colesterol más allá del riesgo del paciente. Bueno, un poco lo comentamos en la primera charla, ¿no? Uno empieza a bajar el colesterol y se hace dos preguntas. Primero, si sigo teniendo beneficio, y segundo, si no me empieza a aumentar los efectos adversos relacionados con eso. Rodolfo nos mostró, por ejemplo, en la diabetes, que hasta hace mucho tiempo pensábamos que bajar más intensivamente, más agresivamente el nivel de glucemia, digamos, no iba a tener problemas secundarios y que buscábamos con eso tener un beneficio cardiovascular adicional, y sin embargo los estudios mostraron que eso no pasó,
y que sí empezaron a aparecer los efectos adversos como la hipoglucemia severa. Lo mismo por ahí está descrito con hipertensión, la famosa curva J que puede observarse en algunos pacientes cuando bajamos demasiado la presión arterial. Sin embargo, con el tema del LDL eso no lo vimos. O sea, seguimos viendo beneficio, como mostramos en la primera presentación, y hasta ahora, por lo menos con valores tan bajos como 30 o 20 miligramos por decilitro, que fueron los valores que se llegaron a ver en los últimos estudios con niveles de PCSK9, no tenemos un aumento en los efectos adversos. Hay que hacer la salvedad que esos estudios tienen un seguimiento corto. Si bien ya tenemos experiencia, porque estos estudios fueron publicados hace unos años atrás, el seguimiento promedio de esos estudios fue menos de 3 años en general. Así que en principio yo diría que sí, que no tenemos un límite por ahora del LDL, que sigue siendo seguro y que nos tenemos que adaptar a las guías que, como explicamos en la primera presentación, se basan, entre otras cosas, en los resultados de los ensayos clínicos. Bueno, no hay más preguntas. Simplemente recordarles que la segunda mitad de este simposio, con esta modalidad virtual, la vamos a tener en el día de mañana, así que los esperamos nuevamente mañana 9:30 para la segunda mitad, y nuevamente agradecer a los laboratorios que permitieron hacer esta actividad. Muchas gracias, buenos días para todos. Mañana.